vamos a hablar un poquitito del globito de Huracán, pero vamos a empezar hablando de política. ¿Cómo te va, Flavio? Todo, Nacho, ¿cómo andamos? Flavio, ¿cómo viviste como ciudadano y como hombre del derecho y hombre con mucho compromiso con la Argentina el jueves pasado? Bueno, me parece que el jueves pasado hubo un sector de la sociedad que se expresó con bastante fuerza, digamos, ¿no? Quiso dar un mensaje contundente, especialmente al gobierno. Por más que el gobierno diga que ese mensaje iba dirigido a la oposición, en verdad el mensaje tenía una destinataria concreta y es la presidenta de la Nación, ¿sí? Lamentablemente la presidenta no tomó ese mensaje, o por lo menos desde su discurso pareciera no haberlo entendido o no haberlo querido asimilar o directamente haber cerrado los oídos, ¿sí? La presidenta, cuando dice que estos son los sectores ultraconservadores, realmente me parece que es una tergiversación, primero, del componente social que había en estas manifestaciones, porque la verdad que las manifestaciones fueron a lo largo y a lo ancho de todo el país. Fue muy heterogéneo. En Lanús, en cualquier lugar del conurbano, en la capital, en el interior, o sea, no se puede... En pueblos, en pequeñas ciudades. Realmente, claro, realmente es una falta de respeto a la gente que se expresó. Eso por un lado. Y creo también que la oposición también tendría que tomar nota de todo esto. Hay muchos sectores de la sociedad que no se sientan representados por los partidos políticos y que los partidos políticos de la oposición tienen que tomar ese guante y decir, bueno, tenemos que ponernos a la cabeza estos reclamos, tenemos que dejar de lado un poco las vanidades, esta hoguera de las vanidades en la que están envueltos algunos dirigentes, que me saco la foto, que no me saco la foto, que voy, que no voy. En algún punto hay que, no digo que ponerse de acuerdo todos, porque eso es imposible, porque hay gente que piensa distinto acerca de lo que debe ser el país, pero en alguna agenda mínima hay que consensuar. ¿Lo ves más cerca? Vos siempre abogaste por eso. ¿Lo ves más cerca ahora? Lo vi positivo el tema del acuerdo con el tema del no a la reforma de la Constitución. Creo que eso fue un pronunciamiento bastante importante de la oposición. Y creo que hay otros temas institucionales sobre los que también habría que avanzar en similar dirección. Por ejemplo, lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Exacto. Hay temas que son institucionales donde habría que avanzar en una agenda común. Luego cada uno tendrá distintas visiones acerca de lo que debe hacerse en el país con la economía, la cuestión social, etcétera, etcétera. Pero la cuestión institucional, en la defensa de las instituciones, yo creo que todas las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo. Bueno, vos sos profesor universitario, tenés tu libro sobre Mercosur, conocés mucho al mundo, te gusta el tema del mundo. Sí, señor. Y has estado leyendo muy detenidamente el Acuerdo del Mar, el Tratado del Mar, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre. ¿Qué te dice Fragata Libertad, presentación, plazo de caída, embargo? ¿Cómo estás viendo todo eso, Flavio? Mira, desde el punto de vista legal del derecho internacional, recordemos que está la Convención sobre el Mar de 1982, en el marco de las Naciones Unidas, de la ONU. Esta convención le da la razón indubitablemente a la Argentina, ¿sí? La Fragata Libertad era un barco inembargable. Porque es un barco que está haciendo un tránsito pacífico por aguas internacionales de Ghana y es un buque de guerra, ¿sí? Por lo tanto no está sujeto a la jurisdicción de un juez de Ghana, por un lado, y aparte la propia convención dice que no se pueden hacer embargos civiles sobre este tipo de navíos. Entonces, desde el punto de vista del derecho de fondo, Argentina tiene los derechos. Está bien que haya elegido el Tribunal Internacional del Mar, que es el que en definitiva aplica esta convención. En Hamburgo tiene la sede. Exactamente, desde ese punto de vista, la verdad que es impecable. Yo particularmente tengo mis dudas con respecto a no haber depositado los 20 millones de dólares. Porque hablame de eso, ¿qué podría haber hecho Argentina rápidamente? Desde mi punto de vista, ¿no? Viste que acá en el derecho cada uno puede tener criterios distintos. Pero yo creo que hubiera dado los 20 millones para sustituir el embargo, ¿sí? Es una sustitución de embargo. Dejás eso y se lleva lo embargado. No reconozco ningún derecho ni ningún hecho a favor de nadie, simplemente es saco el barco y pongo plata. Y después voy a discutir al Tribunal Internacional por esta plata, ¿sí? Claro. Y me recupero el barco y no me quedo con 40 marinos allá y con un buque tan simbólico para nosotros en manos, ¿sí?, de un juez de Ghana y expuesto a los fondos buitres, ¿sí? Creo que desde ese punto de vista no fue acertada la estrategia. Sí es acertada la decisión de ir al Tribunal de Hamburgo. Yo creo que esta cuestión de la medida cautelar hubiera manejado de otro lado. Claro, por supuesto, el Estado argentino en el Tribunal de Hamburgo puede pedir como medida cautelar que le liberen, ¿sí?, la fragata. Puede hacerlo como una medida previa, pero esto llevaría su tiempo y hay que ver si se admite, porque las medidas cautelares son bastante excepcionales. Vos sabés bien, Nacho, como abogado, que las medidas cautelares son difíciles de conseguir. Así que eso con respecto al tema, un poquito de la estrategia judicial con este tema de la fragata. Ahora, otra vez, como lector del mundo que sos, ¿no? ¿Por qué crees finalmente que nos pasó esto y que casi nos pasa con la espora en Sudáfrica? Hasta ahora no, pero porque Sudáfrica me parece más fuerte y me parece divertido que no lo hicieran. Pero ¿por qué nos pasa esto? Imprevisión. Los fondos buitres donde más operan es en los países africanos. Incluso han embargado a República del Congo,
Muchos países africanos tenían deudas soberanas, sobre todo con países de Europa del Este. Estos países de Europa del Este, cuando cae el bloque soviético, le vendieron sus deudas externas a estos fondos buitres, y estos fondos buitres fueron contra los países africanos. Mirá la vuelta de eso. Por eso, en tribunales que eran especies de islas, así, paraísos fiscales, sobre todo cerca de Inglaterra, la isla de Jersey, se obtuvieron ahí embargos contra la República del Congo y contra otros países africanos. O sea, los fondos buitres están muy acostumbrados a operar con la justicia africana. Entonces yo creo que el Estado argentino tendría que haber tenido esto en cuenta a la hora de mandar nuestro barco, ¿sí? Porque más allá de lo que digan las cartas internacionales, estamos expuestos a estos jueces que pueden ser muy arbitrarios. Y hubo recomendaciones técnicas de no ir ahí. Exacto. Y un par de puertos más. Exacto. Entonces no se escucharon, falta de coordinación, y a lo mejor se privilegió la idea de establecer lazos políticos con algunos países africanos sin tener en cuenta los riesgos que esto puede entrañar en algunas ocasiones. Antes de irte, ¿cómo ves a la presidenta? A la presidenta la estoy viendo aislada, lamentablemente aislada, sobre todo aislada de lo que pide ciertos sectores de la sociedad, ¿sí? Me parece bien que la presidenta tenga su proyecto político, está con todo su derecho del mundo a llevarlo adelante. En algunos casos puedo llegar a coincidir con algunas cosas de este proyecto político, pero cuando vastos sectores de la sociedad están pidiendo que se traten temas como la inflación, como la seguridad, como las cuestiones institucionales, que esos fueron los ejes, te diría, de la protesta el otro día, bueno, la presidenta tiene que sentarse a la mesa y empezar a poner estos temas en los ejes y ponerlo también en su propio discurso. Y también lo que tendría que hacer la presidenta, me parece, es convocar a las distintas fuerzas de la oposición y tratar de establecer políticas de Estado sobre estas cuestiones. Lo que pasa es que los gobiernos populistas, en esto de dividir al pueblo y al antipueblo, es como que no pueden nunca conseguir políticas de Estado, porque tienen una negativa a reconocer la existencia del otro. Solo se reconocen ellos, los demás son enemigos, ¿sí? Flavio, muchas gracias, como siempre, un gran Nacho, gusto. Lo mismo digo. Dijo, no me empujen, uno de los asistentes a la convocatoria del jueves. Yo cierro así. No nos empujen. Gracias. Hasta el próximo miércoles.